Ahora, entrevista en Hora Cero. Seguimos en Hora Cero Periodismo Político y le queremos agradecer también por la hora, porque además es un amigo y sabe muchísimo del tema que vamos a hablar. Estamos en comunicación nada menos con Luis Vicat, que es nada menos que licenciado en seguridad, abogado, ex comisario inspector retirado de la policía bonaerense y fue nada menos que jefe de la famosa área especial de la policía, entre otros títulos. Hola Luis, bienvenido a Hora Cero Periodismo Político. Soy Antonio Lizano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Un gusto escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Y como dije en la presentación, queríamos ir a hablar con los que saben realmente. Porque en estos días, desde que arrancó todo el tema este de los saqueos, robos, etcétera, se han dicho un montón de cosas, Luis. Pero quiero un poco que tu primera impresión sobre el tema y sobre lo que pasó de fines de la semana pasada hasta todos los dichos políticos, esto que se evitaron 150 saqueos que dijo Bernie y Kicillof. Me gustaría tu primera impresión sobre el tema. Bueno, mi primera impresión es que el fenómeno comenzó hace 2 días, todavía continúa a la fecha, al minuto de hoy. Hace un rato hubo una tentativa también en un supermercado del interior. Anoche hubo 2 tentativas en Luján y en otra localidad de saqueo. Se han dicho muchas cosas, se han dicho que no eran saqueos, por ejemplo, que era vandalismo, confundiendo el vandalismo, que es romper cosas o dejarlas inútiles, y en este caso lo que había era saqueos. ¿Por qué? Porque si vamos a la etimología de sacus, del latín, de ahí viene saqueo, el sacus que llevaban los soldados romanos, porque el saqueo en el Imperio Romano estaba normado, era una práctica militar. Claro. Cuando tomaban una ciudad, se levantaba el decurión o el centurión que iba a cargo, levantaba una lanza ensangrentada y eso daba principio al saqueo. En 1590, Eugenio IV de Francia consideró que el saqueo era muy cruel, de hecho lo era, arrasaban con todo, entonces dispuso que el saqueo durase nada más que 24 horas. O sea, un saqueo humanitario, digamos. Claro, así. Tenía un plazo. Ese plazo no valía para las colonias europeas que estuvieran en África, cuidado, esas se tenían que bancar el saqueo completo. Y después el Pacto de Ginebra, la Convención de Ginebra del 49, ya lo prohibió totalmente. Pero el saqueo sigue existiendo, de hecho lo hemos visto, quizá mañana en algún noticiero veamos otras imágenes también. Y en este caso, el saqueo tiene 3 vectores acá. A ver. Un vector tenemos que analizar 3 cosas. Primero, el tiempo político que se vive, que no es menor. Claro. Segundo, la organización que tenían los saqueadores, que daba la sensación de ser capas intermedias de algunas organizaciones partidarias, de algún sector, que se comunicaban a través de las redes, con grupos de WhatsApp y más. Ese modus operandi hoy ya lo cambiaron, porque las autoridades detectaron este modus operandi, claro. Entonces ahora se comunican directamente o en forma verbal o a través de los celulares, para las reuniones sorpresas y golpear en algún lado. ¿Qué pasó? Veíamos saqueadores que se llevaban whisky, sí, claro. Fernet. Difícilmente calme el hambre con Fernet. Claro, exacto. A lo sumo, como decía el amigo La Mona, hagamos un asado, ¿viste? Claro, pero exacto. no da. Ropa de marca. Sí. No tuvieron problema porque le daban a la carnicería y a la boutique que estaba al lado. Sin problema. Ahora, Luis, entonces, sí, perdóname. Sí, completa. Perdón. Leído en un contenido político, en una etapa política, en una sociedad empavorecida, en una inseguridad totalmente descontrolada. Ahora me acordé, Santa Fe empezó a usar un protocolo antisaqueo y en este momento le estaban saqueando en Rosario, intentando saquear un supermercado de allá. No era el conurbano, era en Rosario. Pero evidentemente el saqueo es una modalidad que empavorece,
que se apoya en el malestar social, Claro. y que de todas maneras a algún sector le conviene porque una sociedad de mal humor es una sociedad que 1,000,000 y pico dejan de votar, Claro, o de exacto. pronto votan castigo, etcétera. Ahora, Luis, nosotros que tenemos un poco de memoria y algunos años, voy a poner tres fechas para poner, bueno, dos y esta actual, digo, 89, 2001, Sí, sí, como saqueos, y esta de ahora. Lo que está sí. claro, y esto por eso quiero tu opinión, porque vos sabés esto, me da la impresión, visto desde afuera como periodista, que en estas tres oportunidades, 89, 2001 y ahora, hay un grado de organización, pero si no tenés el caldo de cultivo de que la situación está mal, es como difícil Eh, llevar a cabo, ¿no? Decirle a la gente, bueno, bueno, ese es el famoso armémonos y vayan. claro, Es decir, si no tenés una masa de alguna manera marginada que te claro, siga por bronca, que te siga por hastío o que te siga para tener algo para comprar Paco. Para algo, no nos olvidemos del narcotráfico que progresa en este caos. claro, exacto. Y evidentemente los tres vectores eran esos: marginalidad, marginalidad y narcotráfico, marginalidad y política, que es casi todo lo mismo, ¿no? Claro. Ahora, Luis, ¿cómo ves la situación hacia adelante? Porque quedan 2 meses para octubre todavía. No falta tanto, pero para lo que es la Argentina falta mucho. ¿Vos creés que se van a volver a producir hechos como los que se vienen produciendo, que esto puede escalar? ¿Cómo ves la situación vos? Si yo digo que va a escalar, como técnico, Sí, voy a tener una caída de alguna maceta cuando salga a dar una vuelta y demás. Lo que yo te voy a contestar es con una metáfora dale, o cómo una no, parábola. cómo no. Yo que vos me compraría palillos de dientes para remar en dulce de leche repostero estos dos Claro. meses. Ah, complicado. O sea, así como lo dijiste todo. Me lo Es dijiste todo. complicado, ¿eh? Claro, Es muy, muy complicado. complicado. Ahora, Luis, Este, pero ojalá que nos equivoquemos, ¿no? Pero de todas maneras, fíjate que hoy la ciudad de Buenos Aires estaba paralizada por movimientos que estaban ofendidos, entre ellos Castel, que se hizo cargo, quiso copar la parada y no creo que le vaya muy bien jurídicamente, no, no, la como verdad el fue un autor disparate, intelectual tal de los cual, fue saqueos. un mega disparate. Además, si tuviera toda esa operatividad, Dios mío, lo que sería. Pero bueno, Si tenés la razón. tuviera realmente, la ciudad de Buenos Aires no existiría en este Exacto. momento. Y hoy hemos tenido la pauta de que tuvimos la 9 de julio cortada. Sí, claro, fue un día Lo que pasa que lo que se instaló, Tony, es el miedo. Y el claro, miedo, vos sabés que cuando vos lográs instalar el miedo, que es propio de las mafias, ¿no? Y hay sectores de la política que son muy parecidos a la mafia, sí, se tal cual. manejan en forma similar. Sí, Entonces se instala el miedo como Putin y Prigozhin, ¿no? El avión se le iba a caer en cualquier momento exacto, a ahora ya se habla Prigozhin. del misil. A mí me hace acordar un hecho que estábamos juntos en el 2001 por la zona de Paseo Colón y Sí, Venezuela, por ahí, que recuerdo de ese diciembre tan trágico, que estábamos también por una nota y los comerciantes decían que cerraban porque se venían los saqueos. Es esa paranoia y este miedo que empieza a correr y finalmente no pasó nada en ese momento. Pero lo recuerdo porque claro, creo que pero vos estaba ya con vos, claro, que se creaste la viene... zozobra Claro, y subliminalmente la zozobra sigue existiendo. Esto es como la famosa película El desierto de los tártaros, que transcurre toda la película en una fortaleza perdida del Imperio Austrohúngaro en Afganistán, y estaban esperando a los a los tártaros que los tártaros, iban a claro. invadir, y hasta los 5 últimos minutos de la película no aparecen los tártaros. Exacto. Durante 2 horas la película es una maravilla, pero los tártaros ni Los se tártaros veían. nunca vienen, claro. Ahora, Luis, te Claro, quiero... entonces ese es el tema, queda la impronta del temor. Claro, exacto, ya Sumale está a eso, instalada, claro. sumale los motochorros, No, sí. los barra brava, tenés un caldo interesante, ¿no? Luis, a eso quería ir, porque no te quiero desaprovechar porque vos conocés bien de estos temas. ¿Cómo ves a los candidatos, a los tres principales candidatos que quedaron en competencia, Milei, Massa y Bullrich, cuando hablan del tema seguridad? Quiero tu opinión al respecto, Mira, me parece en interesante. general escucho frases epopélicas así de relato: vamos a combatir, vamos a terminar, vamos a matar al malo.
Viva San Jorge, qué sé yo. Claro, pero nada concreto. Bastantes lugares, pero después cuando vos vas a lo finito, bueno, ¿cuál es el plan de seguridad? ¿Con qué se va a contar? ¿Cuál va a ser la logística? ¿Cuál va a ser la directriz estratégica de un plan de seguridad? Y además, fundamentalmente, dos preguntas. ¿Con quién lo va a realizar Claro, el ¿con plan quién de lo seguridad? implementás? Y yo te pregunto a vos, que sos un analista político y que estás más finito que yo en esto del análisis, ¿escuchaste a alguno de los candidatos hablar qué van a hacer con las corporaciones que están dentro de las instituciones para que esto cambie? No. Porque cuando hablamos de corrupción, hablamos de corporaciones que están anidando como un alien Exacto. dentro de instituciones que son maravillosas. La policía en sí es una institución maravillosa. No, tal cual. Tiene un claro. gran problema, tiene una corporación adentro que la va comiendo tipo alien, y que es el jefe del servicio de calle que te visita y te pide 10 lucas al boliche para no sembrarlo con un raviol. Claro. En fin, Pero ahí podríamos tiene hablar que ver, horas. como bien dijiste vos antes, ahí tiene que ver mucho la política, porque si no el hilo se corta por lo más delgado y le echamos la culpa solo al policía, como si no tuviera nada que ver la jefatura política del poder político. Es verdad, totalmente. El poder político y otros poderes también, ¿no? Es decir, parte de los tres poderes, hay una los suerte jueces, de colusión, claro, en muchos casos, que bueno, como las brujas, ¿viste? No existen, pero que están, están. Luis, la verdad te queremos agradecer muchísimo esta comunicación y te vamos a comprometer seguramente para después, para ver el tema de seguridad, porque es interesantísimo, que es uno de los temas, después de la inflación y la economía, en todas las agendas de las encuestas, que la gente está muy preocupada, debe ser el segundo o tercer tema para la gente en importancia, y que los candidatos, la verdad, no tienen un speech concreto, tal cual vos lo mencionabas. Así que seguramente vamos a volver a hablar, querido Luis, y te mando Va a ser un gusto. un fuerte abrazo. Otro para vos, gracias. Chau, chau. Gracias, Luis. Pasó por Hora Cero Periodismo Político Luis Vicata, abogado, licenciado en Seguridad, ex comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense y es jefe del área especial de esa fuerza.